Bueno, estamos en este momento de la tarde con Andrés Zidárraga, es director de la Oficina de Derechos Humanos de la ciudad de Bogotá, quien renunció y está diciendo mucha atención a esto. Tres razones por las cuales se aparta del cargo, que son razones preocupantes. Y me llama la atención la siguiente: la postura pública por parte de la alcaldía de Claudia López frente a la política de derechos humanos. Dos, un secretario de gobierno que nunca asistía a las diferentes reuniones del sistema distrital de derechos humanos. Está diciendo el doctor Hidárraga que había una desconexión entre el secretario de gobierno y seguramente señor Luis Ernesto Gómez, y seguramente no le transmitía las inquietudes de ese sistema robusto que ha construido Bogotá en materia de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Y un tercer punto, dice el señor Hidárraga, que nos acompaña en este momento de la tarde, compartan en este momento la transmisión, un informe que pasa la administración de Claudia López a la CIDH y parece que no lo deja usted satisfecho. Le pregunto a Andrés Hidárraga, le pregunto a Andrés, ¿a usted lo consultaron para este informe? ¿Usted conoció este informe? Porque cuando uno lo repasa, precisamente lo tengo acá, bueno, hace un énfasis es en el daño a la infraestructura, pero eso no tiene nada que ver con violaciones a derechos humanos. Adelante, Andrés. Hola, 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 hola. Hola, hola. Te había perdido. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchaste la pregunta? No, se cortó. Ok, entonces el tema es que si a usted uno de los motivos de su renuncia es el informe que le pasa a la alcaldía de Claudia López sobre supuestas violaciones de derechos humanos en el marco del paro. Vale la pena resaltar, queridos amigos televidentes y bogotanos especialmente, hemos visto durante esta ya larga jornada de protesta social en la ciudad de Bogotá, anoche asesinaron a otro joven en Usme, el fin de semana, perdón, anoche en Usme, el otro fin de semana, ayer en Suba, otra vez en Usme, tuertos, convertidas las estaciones de Transmilenio en campos de tortura, en fin. Y usted presenta un desacuerdo con el informe que presenta la alcaldía. ¿En qué radican esos desacuerdos, Andrés? Mira, yo creo que hay que explicarle a la audiencia, debe tener clara cuál es el sentido de la llegada de la CIDH. La CIDH tiene la principal función de la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano, ¿sí? Y que se sustenta en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que determina la competencia de la Corte. De tal manera que la función de la Corte pasa por entrar a verificar la protección de los derechos humanos. ¿La protección de quiénes? Pues el Estado. El Estado es el que tiene la obligación principal de proteger los derechos humanos, de cuidarlos. En ese sentido, el reproche al informe presentado a la CIDH es haber perdido la oportunidad política e institucional del gobierno de haber tenido a la Corte que no viene aquí cada 8 días. La gente cree que la Corte viene aquí a cada rato. No, no tiene oficina acá. De haberla tenido acá para poder haber sustentado las razones por las cuales en Bogotá, en el marco del paro, han habido graves violaciones a los derechos humanos. En su lugar, prefirió juntar víctimas con victimarios, prefirió darle el mismo o mayor valor al daño a la infraestructura que a la pérdida de vidas humanas. El informe en su conjunto es un relleno que incluyen la Cámara de Comercio del director del gerente de Transmilenio, que incluyen la denuncia penal que el gerente de Transmilenio interpuso ante la Fiscalía por el daño en los bienes públicos. Eso es importante, grave, pero no es para un informe de derechos humanos. Mi reproche es el enfoque de derechos humanos.
por pretender mantener una buena relación interinstitucional con la policía, uno no puede salir con tibiezas y eufemismos. De tal manera que, insisto, se ha perdido una oportunidad de oro para poder hacer ajustes en clave de la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía en Bogotá. Andrés, de las cosas que a mí me han sorprendido y que veo que desde el 28 de abril se repiten en la ciudad de Bogotá, que como usted bien dice, había logrado en otras administraciones un sistema robusto de derechos humanos, pero sobre todo una sensibilidad sobre el respeto a la protesta social, que había construido vías de diálogo entre la fuerza pública, manifestantes, en la ciudad de Bogotá, que todo se echó al traste desde la administración Peñalosa y lo profundiza Claudia López. Pero este tema de convertir los portales de Transmilenio en escenarios de detenciones arbitrarias y de tortura, podemos detallar ahí qué es lo que usted encontró, que me parece, es decir, convierten a Bogotá hoy en un escenario de violación de derechos humanos muy grave, y la gente, insisto, por lo que veo en algunas entrevistas que le han hecho a usted y por lo que veo en algunas declaraciones, la gente no está dimensionando lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Adelante, Andrés. Mira, lo que está pasando en Bogotá hay que comprenderlo como un fenómeno que no está construido solamente en el marco del paro. Es decir, la violencia estatal se ha naturalizado en Bogotá. Así como te decía, se había naturalizado el reclutamiento a los jóvenes en los barrios populares hace 7 años, cuestión que eliminamos del procedimiento en Bogotá. También se naturalizó la violencia de la policía en Bogotá. Y eso tomó tanta fuerza que hasta terminaron torturando a las personas. Y eso se vio en el 9 y 10 de septiembre y se ha visto en el marco del paro nacional. Por eso creamos una ruta de uso policial a mi llegada en el mes de abril del año pasado, que hasta la fecha de mi renuncia recibió 1.271 denuncias por presuntos abusos policiales. Entonces lo que está pasando en Bogotá es un desborde de la autoridad de policía en sus funciones. Y creo que ahí está el centro del asunto. Y que se ha evidenciado más en el marco del paro. El portal que las organizaciones sociales llaman de la resistencia, que es el portal Américas, la comunidad ha tomado ese espacio, no porque le pareció chévere ir allá al portal Américas a declararlo un espacio humanitario, se lo tomó como consecuencia de los jóvenes que estaban siendo torturados una noche anterior en el marco del paro en el Portal Américas. Uno, si bien como gobierno debe resguardar y proteger la infraestructura pública con su fuerza policial, uno no puede prestarse para que en las infraestructuras públicas se cometan delitos, particularmente aquellos relacionados con la violación de los derechos humanos, como la tortura. Entonces, las cifras, como cualquier cifra, están puestas y siempre los estados, los gobiernos mantendrán sus cifras oficiales. Y al margen de las cifras oficiales siempre existirán correlatos de otras cifras, de las organizaciones sociales, de las propias víctimas. Creo que absolutamente todas las denuncias que conocimos de la cuantificación de las personas que, víctimas de lesiones, llegaron a las redes públicas y privadas de salud, se cuantificaron en esas escasas 3 páginas de un informe presentado a la CIDH. Pero no
dan cuenta en lo cuantitativo ni en lo cualitativo de la magnitud de los daños que se han venido causando por cuenta de el abuso policial en Bogotá.